2 de la tarde, 42 minutos, 31 grados 6 tenemos de temperatura. Y vamos a charlar con Santiago Roberto, él es secretario general de Planificación del Ministerio Público de la Defensa, por una publicación que hizo, un estudio que llevó adelante, que se llama Viviendas y Grupos Vulnerables, donde se analizan algunos datos sobre la cantidad de personas que estaban en situación de calle, cuántas hay ahora, cuánto aumentó, sumado, bueno, a cuánta gente vive en diferentes asentamientos y demás, y que está hoy por hoy bajo la llamada de pobreza. Santiago, acá Jimena y Diego te saludan desde Radio Sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por llamarme. Por favor a vos. Santiago, bueno, contanos un poco de qué se trata el estudio y este informe que realizaron. Dale, en principio está claro, para quienes no nos conocen, somos el Ministerio Público de la Defensa de Cava, no tenemos nada que ver con las Fuerzas Armadas, sino somos parte del Poder Judicial y somos quienes, ante la imposibilidad de poder contar con un abogado pago, el Estado le provee un defensor público oficial, que en este caso intervenimos nosotros, tanto para lo que tiene que ver con demandas contenciosas administrativas, faltas de acciones por parte del gobierno de la ciudad, y también respecto a los delitos penales, contravenciones, faltas de competencia de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí nosotros proveemos un abogado en forma gratuita. Tiene que ver con garantizar el acceso a la justicia a todos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, y tiene que ver con que el Estado cumpla con el cumplimiento de todas las garantías de los derechos económicos y sociales otorgados por nuestra Constitución. Okay. Y en el caso particular de nuestra Secretaría General, nosotros realizamos informes, monitoreamos políticas públicas, analizamos el presupuesto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y ahí, en base a eso, elaboramos distintos informes. Primero, para proyectar el trabajo que van a tener nuestros defensores, en donde hay que poner principal foco, que tiene que ver con toda la situación social, como es de público conocimiento, por la situación, el contexto económico que estamos viviendo, y en el caso puntual del informe que ustedes hacen mención, tiene que ver con la problemática de la gente en situación de calle, que se ha agravado enormemente. De hecho, las mismas autoridades reconocen que se han incrementado en más de un 40%, y contrariamente a esos números, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires restringe los presupuestos y además los ejecuta. En ese sentido hemos presentado este informe que tiene que ver con la problemática habitacional, la problemática del acceso a la vivienda de todos los porteños y las porteñas, pero principalmente hacemos énfasis en los sectores más vulnerables. Sí, no sé cuáles son los datos más preocupantes que revelaron ustedes y que encontraron, pero bueno, la verdad nosotros desde la red estamos en la zona de Callao y Corrientes, y hace poco se viralizó una imagen de muchísimas personas que duermen en la cercanía de una librería, y la verdad que es una imagen que vemos a diario los que trabajamos acá y que va creciendo, o sea, como que esto no vemos que se haya solucionado, así que no sé si ustedes percibieron algo en este informe y y cuáles son las políticas que creen más urgentes a implementar. Sí, claramente, nosotros estamos en Callao y Rivadavia. Entonces ahí nomás, sí. Pero en realidad, todos los que nos están escuchando vamos a coincidir, lo que era una problemática puntual de determinados barrios, como estaciones de trenes o terminales de colectivos, que era donde principalmente se agrupaba la gente en situación de calle, como bien decís vos, hoy es algo que se ve en todos los barrios de la ciudad, más o menos, tanto en el norte como en el sur. Es una problemática que vemos que se ha agravado mucho en los últimos años, pero claramente en este año y medio se agravó mucho más. Y otra característica que vemos nosotros era que antes eran personas solas, principalmente personas masculinas, mayores de 30 años, hoy no es así, y vemos muchas familias con hijos que eran clases medias hasta no hace mucho tiempo, que hoy no tiene más remedio que vivir en la calle. ¿Qué vemos nosotros respecto a las políticas públicas por parte del gobierno de la ciudad?
primero que no hay nada nuevo, de hecho, hace años, ¿no?, que no hay una política pública, no solo para resolver lo inmediato, que tiene que ver con resolver la gente que está viviendo en la calle, y claramente la calle no es un lugar para vivir. Hoy la única propuesta son paradores, que son insuficientes, que no tienen que ver con la lógica, con la idiosincrasia de la gente que está viviendo. A las familias las separa, a quien tiene un carro de cartón no tiene dónde depositarlo, quienes tienen mascotas no saben qué hacer, digamos, no tienen un espíritu de resolver esto en forma transitoria, lo que debe ser, pero tampoco no hay políticas de mediano plazo para decir, bueno, me estoy por quedar, tengo una sentencia de desalojo, me estoy por quedar sin poder vivir en mi casa, en mi departamento. Ahí debería intervenir fuertemente el Estado para que esa gente no tenga situación de calle. No lo hace, y además no hay una planificación respecto a cómo hacer para crear el acceso a vivienda a los sectores medios, a los sectores más bajos. De hecho, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad excluyente, digamos, ¿no? Es prohibitiva para los sectores medios, para los trabajadores, para los sectores bajos. Hasta no hace mucho tiempo, me animaría a decir, mis padres, era la utopía de la vivienda propia. Hoy es la utopía de poder acceder a un alquiler. Las familias antes se achicaban en un 3 ambientes, un 2 ambientes, o se iban a los barrios de la periferia, de la zona sur de ciudad. Hoy ya no hay forma, digamos, ¿no? O el hotel familiar, que el Estado da un subsidio habitacional de hoy de 150.000 pesos, y nosotros relevamos las habitaciones, el promedio de los costos de las habitaciones de hotel, y para una familia de 4 personas no bajan de 378.000 pesos, una habitación con baño privado, que están en condiciones paupérrimas de salubridad. Y lo más grave es que, digamos, no hay una mirada de cómo querer resolver el problema. Digamos, es claro que con el Código Penal vamos a resolver esta situación, sino con más empatía y la inclusión de mayores derechos. Esto no se ve, al contrario, a las barriadas, a la gente que está en situación de calle, va la policía y le prende fuego los colchones. Otra cosa que vemos y denunciamos es el crecimiento de violencia institucional. Se ha cuadriplicado la cantidad de denuncias por desobediencia a la autoridad, por rebeldía. Y tiene que ver con que la policía va y le prende fuego los colchones, los maltrata, los lastima. Digamos, no hay una política pública, una decisión política por parte del gobierno de la ciudad de hacer frente a este momento tan difícil que se está viviendo. ¿Crees, en relación a esto que vos mencionabas al final, Santiago, que hay como una especie de vía libre o de carta libre por parte de las autoridades para que esto suceda? Sí, claramente es un lineamiento de que, bueno, el jefe de gobierno y su anterior ministro de Seguridad lo decían, digamos, ¿no? Ellos entendían de que eran parte de la estigmatización de la gente en situación de calle, como que era una política pública. La gente en situación de calle no se radica brindándole una solución habitacional, sino a través de la fuerza de la represión de la policía. Es reconocido mundialmente que no es la solución, y lo vemos, como dije, se ha incrementado notablemente. Miren, en este momento, por ley, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debería estar haciendo un censo oficial. Normalmente las organizaciones sociales también después hacen un propio censo que duplica o triplica la cantidad de gente del número que da, pero hoy las organizaciones sociales no hablan de un número inferior de 20.000 personas que están en situación de calle. Santiago, una última al menos de mi parte. Hace un ratito mencionabas, y coincido en lo que decías, de ver personas en situación de calle ya no solo en puntos neurálgicos como tal vez eran en algún momento, sino en muchísimos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Y te quería consultar, más allá de que el trabajo de ustedes sea puntualmente en la ciudad de Buenos Aires, algo que siempre también se menciona es que vienen a la ciudad desde muchos puntos del conurbano, desde la provincia de Buenos Aires.
¿Eso también ustedes lo notan, de que hay mucha gente viviendo que viene desde otros lugares? Sí, es el latiguillo que hace nuestra jefa de gobierno. Claro. ¿No? Menciona que por lo menos en los últimos posteos que recuerdo yo, que se incrementó en un 40% la gente en esta situación, pero no dice cómo va a ser el gobierno de la ciudad para resolverlo, sino que le echa la culpa de que viene de la provincia de Buenos Aires. Hoy la realidad de que cualquier política pública tiene que ser pensada desde el AMBA, ya sea transporte, ya sea la gente en situación de calle. Pero bueno, entiendo de que ahí tienen que ser quienes están ocupando los cargos ejecutivos, de sentarse y planificar en forma conjunta cómo hacer frente. También es cierto, y también hemos terminado esta semana un informe sobre el acceso a los derechos económicos y sociales en la Ciudad de Buenos Aires. Si una mira las diferencias entre los barrios de la zona norte y la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, en la Comuna 8, esto es alarmante y triste, digamos, ¿no? La gente en situación de progreso, que no alcanza la canasta básica familiar, es más del 68%. Esto es Lugano, esto es Solati, esa es la realidad que se vive en la zona sur de la ciudad, que es similar a la del conurbano bonaerense. O sea, es verdad que hoy toda esta problemática se tiene que afrontar en forma conjunta, una mirada a través de todo, políticas públicas de todo el AMBA, pero bueno, es verdad también de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene que volcar los recursos a poder hacer frente a esta situación que se está viviendo, y lo que nosotros evidenciamos es que no solo hay una retracción presupuestaria, sino también hay una subejecución a ese menor presupuesto que tienen los distintos organismos que están en la Ciudad de Buenos Aires. Santiago, te agradecemos muchísimo este ratito con nosotros. Gracias por tu tiempo. No, al contrario. Hasta luego. Charlábamos con Santiago Roberto, bueno, sobre un poco la problemática, ¿no?, que venimos viendo, como bien vos le decías, Jimé, se ve muchísimo en puntos, estaciones de tren, estaciones de subte, sí. Muchísima gente en situación de calle, y esto de algo también que mencionábamos, que ya no es solo ver personas en situación de calle sola, sino que ya se ven familias también. Grupos enteros, exacto. Que Él es refugio. secretario general de Planificación del Ministerio Público de Defensa en Cava, y presentó esta publicación de viviendas y grupos vulnerables, donde analizan los datos sobre la cantidad de personas en situación de calle. Bueno, obviamente su evolución, cuánto aumentó, la gente que también vive en asentamientos y debajo de la línea de la pobreza.